¿Sabías que hay varios personajes en la Biblia que sufrieron de depresión y ansiedad? Quédate y escucha, puede que tú o alguien cercano a ti se pueda identificar con algunos de estos personajes. Despertando nos levantamos, volvamos a la fuente, sanemos en familia. Antes de empezar con más a fondo con el tema, quiero dar una pequeña definición de lo que es la tristeza, la depresión y la ansiedad porque normalmente la confundimos. La depresión y la tristeza están vinculadas, pero no son lo mismo. La tristeza es una emoción que todos experimentamos, a menudo después de un evento traumado, estresante o perturbador en nuestra vida. La depresión es un trastorno de salud mental abrumadora que continúa impactando drásticamente en la vida diaria. La depresión puede ser de varios factores como genética biológica que viene de una generación en generación, ambiental o psicológica que es por algún trauma, ya sea en guerras, abusos físicos, verbales. En ambiental puede ser en la familia, en la casa, en el trabajo, en la escuela, el bullying. Hay muchos factores ambientalistas que pueden provocar una depresión. El trastorno depresivo mayor es una enfermedad muy común en estos tiempos y muy grave que puede afectar negativamente la manera de sentir, pensar y actuar, incluso llevarnos a tener pensamientos no deseados. La ansiedad son pensamientos o creencias ansiosos difíciles de controlar. Nos hacen sentir inquietos, tensos, interfieren con nuestra vida diaria. Casi el 80% de las personas sufren de depresión y ansiedad. Con la ansiedad no desaparece y puede empeorar con el tiempo. Los síntomas pueden ser físicos, como latido del corazón, como ataque cardíaco, fuertes o rápidos dolores y molestias inexplicables, mareos y falta de aire, que también se puede llevar como un ataque de pánico. Muchas personas experimentan estos síntomas, pero no se dan cuenta que están sufriendo un ataque de ansiedad. La depresión es un enemigo que normalmente, la depresión y la ansiedad son un enemigo que las fuerzas del mal utilizan para evitar que sigamos delante con la vida, porque nos consume, nos drena la energía. Pero como podemos ver en todos estos ejemplos que vamos a presentarle, volvamos al Señor, porque cada uno de los personajes de la historia que voy a mencionar de la Biblia sufrieron algún momento de depresión y ansiedad, pero regresaron a la fuente, porque se dieron cuenta que la única esperanza a través del rechazo, a través del dolor, a través de la humillación, a través de esos sentimientos encontrados, a través de nuestros sufrimientos y nuestras lágrimas. El único que puede sanar todo eso es Dios. En Salmos 30, 11, 12 dice: Tú convertiste mi lamento en danza, quitaste mi cilicio y me vestiste de alegría, para que mi corazón cante tus alabanzas y no se calle. Señor mío, te alabaré por siempre. ¿Sabías que el mismo Dios en un momento se sintió afligido? Nuestro Padre Celestial, Papá Dios, no siente depresión como nosotros lo sentimos. No siente esa ansiedad como nosotros lo sentimos, como humanos mortales que somos. Pero las Escrituras nos dicen que Él se entristeció por la maldad en el mundo, poco después de haberlo creado. Está mencionado en Génesis 6:60. También es mencionado en Efesios 4:30. Para no entristecer al Espíritu Santo, el Señor Supremo puede sentir dolor. Por muchos que nos ame, todavía nos permite tomar decisiones que destruyen nuestra vida y las de los demás, lo que lo lastima enormemente. O sea, ese libre albedrío que Él nos dio, a Él le duele. ¿Por qué? Porque en el libre albedrío no entendemos lo que es la libertad y el libertinaje. Dios nos hace libre, el libertinaje nos aprisiona. Y a Dios eso le entristece mucho.
Uno de los personajes más importantes de la historia fue Abraham. Y Abraham dijo, no me has dado hijos, y así un criado en mi casa será mi heredero. Génesis 15:3. Abraham sufrió depresión. Dios prometió hacer de Abraham una gran nación. Sería natural y comenzar a preguntarse, bueno, ¿cuándo? A medida que Abraham y Sara envejecían, porque llegaron a ser bastante viejos los dos, la ansiedad y la depresión crecían más y más. En sus mentes se le había acabado el tiempo. Eso es lo que uno sentía. Me estoy volviendo viejo porque estoy tan viejo. Se me está acabando el tiempo de vivir. Se me está acabando el tiempo de tener mis hijos. Se me está acabando el tiempo de todo. O sea, no tenemos esperanza. Y la depresión seguramente se instalaría en sus corazones. A Abraham y Sara tardaron muchos años en ver el cumplimiento de su sueño. Pero Isaac nació porque creyeron en Dios. Su ejemplo puede demostrarnos con el tiempo del Creador no es el mismo tiempo que el nuestro, pero Él siempre es fiel en cumplir sus promesas. Si te sientes viejo, si te sientes vieja como Abraham, como Ana, no pierdas la esperanza. Nunca es tarde para empezar de nuevo. Muchas veces queremos las cosas muy pronto, pero no es el momento de Dios. Y todavía tenemos que seguir sanando antes de que Dios nos dé eso que Él tanto quiere darnos, eso que nos va a llenar el corazón, eso que nos va a hacer feliz, que nos va a hacer regocijar en Dios. No pierdas la fe. Nunca es tarde. Para Dios nunca es tarde. Y si Él no te da la vida y la felicidad en este momento, créelo. Créelo que Él te lo va a dar cuando llegues al cielo. Créelo. Él nunca abandona. No pierdas la fe como Abraham y Ana. No importa la vejez. Dios lo logró con ellos. Otro gran personaje fue José. Vimos lo angustiado que estaba cuando nos rogó por su vida. Génesis 42:21. José llevó una vida mimada hasta que sus hermanos, su propia familia, su propia sangre, lo vendieron como esclavo. Su camino hacia la depresión comenzó cuando él rogó a sus hermanos que le perdonaran la vida después que lo arrojaran a un pozo. Sin embargo, sus hermanos no escucharon sus súplicas. José permaneció fiel a Dios a través de años de esclavitud, de injusto encarcelamiento. José estaba rodeado de dioses e ídolos falsos todo el tiempo, pero continuó adorando al verdadero santo, al verdadero Dios. La depresión seguramente iba y venía con José, al igual que nos pasa a nosotros, pero él lo superó y sacó lo mejor de cada situación, porque José glorificó el poder, el Todopoderoso en toda su obra. El Señor fue exaltado en una tierra pagana. Mira a tu alrededor. Tú y yo somos José. Cuando tenemos familiares, amigos cercanos en el mismo trabajo, que nos traicionan, que nos venden, que nos humillan. Pero así como José, Dios quiere que tú sigas adelante. Y cada oportunidad, míralo como una forma de sanar, de crecer, de prosperar. Te tiraron al suelo, levántate. Dios está contigo, caminando contigo, y Él abrirá camino. En 2 Corintios 10:3-5 dice, la vida no siempre es favorable hacia nosotros. Nuestra victoria sobre las emociones llega cuando nos negamos a ceder a la desesperación y llega cautivos nuestros pensamientos. Otro gran personaje de la historia, Moisés. Moisés, en Éxodo 2:14,
comenzó con una persecución. O sea, el hombre le dijo a Moisés: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Estás pensando en matarme como mataste al Egipto? Entonces Moisés tuvo miedo y pensó: lo que hice debe haberse conocido. El corazón de Moisés dolió por su pueblo, pero se sintió impotente para liberarlos. En Hechos 7, 23, 25. Sus acciones no ayudaron a nadie y lo llevaron a salir de Egipto. Pero muchos años más tarde, la voz de la zarza ardiente le dio una misión a Moisés. ¿Quién era la voz de la zarza ardiente? La voz de Dios. Cuando Moisés permitió que el verdadero liberador guiara, se produjeron poderosos milagros y los israelitas fueron liberados. Nosotros podemos sentirnos deprimidos cuando tratamos de satisfacer una necesidad a nuestra manera, que ese es el gran error que nosotros cometemos, que todo queremos que sea a nuestra manera, a nuestra conveniencia. Y al obedecer las instrucciones de Dios, no solo completaría las metas que Dios tenía para Moisés, sino que nuestros corazones también estarán en paz, serán liberados cuando obedecemos la voz de Dios, cuando nos dejamos guiar por Dios, cuando dejamos la arrogancia, el orgullo atrás. Es cuando Dios realmente obra. Otro muy grande de la historia fue Job. Aborrezco mi propia vida, por tanto, daré rienda suelta a mi queja y hallaré en la amargura de mi alma. Job 10:1. Job ciertamente tenía todo el derecho y se merecía sentirse deprimido, sentirse ansioso. O sea, Job perdió todas sus posesiones, todos sus bienes, su riqueza. Él perdió sus hijos, él perdió su salud al contraer una enfermedad. La llaga cubrió en su cuerpo cuando él estaba sentado en las cenizas. Sus supuestos amigos le echaban la culpa de todos sus problemas. Pero en todo eso, Job no se volvió contra el Señor. O sea, ¿cuántas veces tú has tenido que empezar de nuevo? Empezar desde cero. Porque perdiste la casa, perdiste el trabajo, perdiste amistades, perdiste tus hijos, porque tienes una enfermedad incurable. Él vivió una larga vida y fueron devueltas las riquezas y ganó una nueva familia. ¿Por qué? Porque Job nunca se alejó de Dios. Su corazón siempre estaba con Dios. La mayoría de los eruditos creen que los problemas de Job solo duraron unos pocos meses en su vida, pero no, duraron años sufriendo. Algunos de sus amigos intentaron animarlos, mientras otros los acusaban. ¿Cuántas veces tú has sido acusado como Job? Pero Job nunca se atrevió a negar ni a rechazar a Dios por nada. Durante ese tiempo se hizo muchas preguntas, como tú y como yo, que nos hacemos preguntas. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué a mí? Y llegó un punto en el que deseó no haber nacido. Él incluso estuvo suicida. Él deseó la muerte. Y el deseo de la muerte es una manifestación de la depresión. En Job 3:4 dice: que sea borrado el día en que nací y la noche en que fui concebido, que ese día se convierta en oscuridad y que se pierda aún para Dios en las alturas y que ninguna luz brille en él. Debido a que Job se mantuvo fiel y no permitió que otras personas lo convencieran de maldecir a Dios, porque siempre tenemos personas que nos motivan a tenerle odio a Dios. El Todopoderoso bendijo a Job
más abundantemente después de todos esos desastres que él tuvo en su vida antes. Nosotros podemos aprender de Job que no importa cuán mal se pongan las cosas en nuestra vida, no importa cuántas cosas perdamos en nuestra vida, nuestro Señor, nuestro Dios, es mayor que todo eso. Y Él nos devuelve la vida con creces. David, el rey David, experimentó una profunda tristeza y desesperación, como expresó en muchos de los salmos, incluido el Salmo 42 y 43. En el libro de los Salmos, David escribe sobre su lucha contra la depresión y sus sentimientos de desesperación, así como tú y como yo. Por ejemplo, en el Salmo 38:6 escribe: estoy agobiado de todo, abatido, todo el día ando acojonado. La tristeza y el dolor de David se llevaron a perder el apetito y experimentar aislamiento. Salmo 42:3. Y confusión interior, mucha confusión interior, está mencionado en el Salmo 42:5. Así como sentimientos de abandono, traición y una desintoxicación de Dios en el Salmo 42:9. Las penurias que David atravesó fueron muchas. Él fue perseguido por un rey. Sufrió de intentos de asesinato. Sus hijos lo traicionaron. Algunos de ellos murieron o mataron a sus hermanos. Cada experiencia refleja en su vida que fue dura. Fue muy dura. Tenemos una muestra de todo eso en los salmos que él escribió. En uno de ellos dice: mi culpa pesa sobre mi cabeza como una enorme carga. Me estoy hundiendo. Salmo 38:4. Sin embargo, pese al dolor y la tristeza que sentía, siempre buscaba refugio en Dios. Salmo 42:11. Dice: porque estoy desanimado, porque está tan triste mi corazón. Pondré mi esperanza en Dios. Nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. David estaba muy angustiado porque los hombres hablaban de apedrearlo. Cada uno estaba amargado en espíritu a causa de sus hijos e hijas. Pero David encontró fortaleza en el Señor su Dios. En 1 Samuel 36 los dice: David y sus hombres descubrieron que los amalecitas secuestraron a su familia. La situación era tan mala que los hombres que antes eran fieles a David ahora querían volverse contra él y apedrear a su líder. Se enfrentó a una tragedia y se sintió solo. ¿Cuántas veces tú, yo o alguien cercano a ti ha sufrido como el rey David? ¿Qué hizo David? La última parte de 1 Samuel 36 nos dice que David se fortaleció y se animó en el Señor. ¿Qué debemos hacer cuando la depresión nos ataca? Vuelvo a hacer. ¿Qué debemos hacer cuando la depresión nos ataca? Lo mismo que hizo David. Animarnos con la promesa de la palabra de Dios. Animarnos y creer en Dios. Elías, otro gran personaje. Elías fue un hombre igual que nosotros, que inclusive entró en una profunda depresión, pero no quedó allí, sino que con la ayuda de Dios pudo salir de esa depresión y seguir siendo de gran bendición. Elías tuvo un enfrentamiento con los profetas de Baal. Tras una serie de ritos y sacrificios, ellos no pudieron demostrar el poder de su Dios. Cuando fue el turno de Elías, él probó ante todos que Dios es el único y verdadero y supremo. Pese a que esta experiencia fue positiva, una vez que se terminó, la reina Jezabel lo amenazó de muerte
y él tuvo que huir. Fue entonces cuando Elías se hundió en una profunda angustia, en una profunda depresión. En esos momentos se sentía tan afligido que le pidió a Dios que le quitara la vida. Esta misma historia se encuentra en Primera de Reyes 18-19 y nos da una idea de lo grave que él se sentía. En Primera de Reyes 19:4 dice: llegó a un arbusto de retama, se sentó y debajo y rezó para morir. Ya he tenido suficiente, Señor, dijo. Toma mi vida, no soy mejor que mis antepasados. Un poderoso profeta que hizo descender fuego del cielo para consumir un sacrificio, huyó de las amenazas de una mujer. Elías había realizado muchos milagros. Se enfrentó al rey Acab y acababa de matar a cientos de sacerdotes y profetas malvados. Sin embargo, aquí está, temeroso de Jezabel. Después de su vicio emocional, se habría sentido decepcionado y él tendría que estar físicamente agotado. Su mente quería rendirse y morirse, porque todas esas cosas agota, uno se siente drenado. Es como que te absorben la vida, la energía. Pero un ángel lo tocó y le dijo: levántate. En Primera de Reyes 19:5-6. Dios a cada momento nos dice: levántate. Básicamente se le dijo que comenzara lo que el ángel le proporcionó y que dejara de sentir lástima por sí mismo. Porque cuando estamos en esa profunda tristeza empezamos a sentir lástima por nosotros mismos. Elías se mudó a una cueva. Él se retiró, entró en una cueva y el Espíritu le habló con una voz suave y apacible, con una nueva guía. En Primera de Reyes 19:12. Cuando escuchamos la voz del Espíritu Santo, en lugar de las amenazas que nos rodean, nosotros podemos recibir la tranquilidad, podemos recibir la paz de Dios en nuestros corazones. Muchas veces nosotros tenemos que salir de esos bullicios, de esos ataques de nuestro alrededor, de nuestro ambiente y entrarnos en nuestra cueva, en nuestro corazón, en nuestra habitación. Y tenemos que pedir al Espíritu Santo para que nos llene de la paz y nos dé paz en medio de la tormenta, nos dé tranquilidad en medio de la tormenta, así como Elías. La reina Esther. Cuando los eunucos y las sirvientes de Esther llegaron y le contaron acerca de Mardoqueo, ella se angustió mucho. Esther 4:4. Esther recibió la noticia de que toda su raza enfrentaba el exterminio. ¿Qué peor noticia Esther podría recibir? Pero ¿qué hizo Esther al respecto? Ella no actuó apresuradamente ni se sentó a llorar sin hacer nada. Las escrituras no mencionan a Dios en el libro de Esther, pero debido a que ella ayunó y lloró, sabemos que Dios escuchó su voz, que ella escuchó la voz del Señor. Su conducta habría estado de acuerdo con lo que Dios le dijo que hiciera. Esperó 3 días antes de actuar. Y la raza judía se salvó. Y el perpetrador es el que murió. El tiempo de regocijo la siguió a la celebración de Purim. En Filipenses 4:6 nos dice: las noticias trágicas nunca son bien recibidas, pero cuando nos enfrentamos a ella, lo primero y mejor que debemos hacer es llevarlas al Señor. Cuando tienes una situación difícil, cuando tu familia está atravesando una situación difícil, que están atacando a tus familiares cercanos, ve a Dios.
En la palabra nos invita a ayuno y oración. ¿Y qué tan poco nosotros ayunamos y oramos cuando estamos devastados, cuando nos sentimos atacados? En vez de ir a Dios, nos encerramos en nosotros mismos. Aprendamos de Esther. Aprendamos a ir a donde Dios. A escuchar su voz, a esperar en oración. Porque al final Dios nos dará la libertad. Jonás expresó una profunda tristeza y desesperación, o sea, esa ansiedad, ese dolor, esa depresión, cuando fue tragado por una ballena y él pasó 3 días en el vientre del pez. Él experimentó ira, él experimentó frustración, Jonás 4:1. Él deseó morir, Jonás 4:9. Junto con todos los síntomas de molestias físicos y dolores emocionales en Jonás 4:8. No todos los personajes bíblicos sufrieron depresión a causa de algo que les afectó a nivel personal. Jonás se enojó, se llenó de ira, se enojó bastante cuando vio que Dios perdonó a la gente de Nínive. Su enfado fue tal que llegó a preferir la muerte, Jonás 4. A primera vista su comportamiento no parece ser el de una persona deprimida, porque estaba enojado. Tú piensas que una persona enojada no está deprimida, pero estás equivocado, porque detrás del enojo está el dolor en el corazón. Muchas personas expresamos el dolor a través del enojo. A través de decir palabras feas o a través de esa rabia por dentro. Pero no obstante, todos los estudiosos han ido descubriendo que una manifestación de la depresión, como lo he mencionado, es el enojo. La ira puede ser una forma que canaliza la tristeza y muchos pueden no estar al tanto de ellas. Y es una realidad. Cuando estamos enojados es porque algo nos hirió dentro de nuestro corazón. Es porque algo nos gatilló. Cuando sentimos enojo es porque nos sentimos impotentes ante una situación que nos dolió. Dios quiere que nosotros entreguemos nuestro enojo, nuestra rabia, porque eso es parte de la tristeza, eso es parte de la depresión, es parte de la ansiedad. Así como Jonás. Noemí también sufrió de depresión. Ella perdió a su esposo y a sus 2 hijos mientras vivía en un pueblo extranjero. Se ha comprobado que el duelo y la inmigración pueden ser causantes de depresión. No estar en un ambiente conocido ni con nuestros seres amados es difícil para cualquiera. Es algo que nosotros estamos viviendo en la actualidad. Nosotros que emigramos a otros países, que salimos de nuestra tierra, emigrar a otros países. La gran mayoría sufrimos de depresión y ansiedad. La gran mayoría tuvimos que empezar todo desde cero, una nueva vida totalmente diferente a la que teníamos. Nueva cultura, nuevo lenguaje, nuevo idioma, nueva forma de vivir. Estamos solos, sin ningún familiar cerca, sin ninguna amistad cerca. Eso no pasa ahora mismo. Aquí en los Estados Unidos la gran mayoría de inmigrantes sufrimos de depresión y ansiedad. Vinimos para buscar una vida mejor, pero nos hundimos en una profunda tristeza porque nos hemos dado cuenta que quisimos cambiar muchas cosas, pero no era lo que pensábamos. Noemí
en la Biblia no fue la excepción. Cuando regresó a su tierra natal, pidió que la llamaran Mara. Noemí significa dulce y Mara amarga. Ruth 1, 19, 21. Ella se volvió amargada. Su petición refleja que su corazón estaba lleno de tristeza y dolor y amargura por la experiencia que le tocó vivir en un país extranjero, en un país que no era suyo. ¿Eres tú una Noemí? ¿Eres tú un Noemí? Es hora de volver a Dios. Vamos a quitar esa amargura y volvamos a la fuente, a la dulzura, al que nos llena de amor y de paz y nos devuelve la vida. Otro gran personaje de la historia, Jeremías. Ay, madre mía, que me diste a luz un varón con quien toda la tierra contiene y contiende. No he prestado ni tomado prestado, pero todos me maldicen. Jeremías 15:10. Jeremías en la palabra escribió a veces como el profeta llorón. Él fue llamado como el profeta llorón. Él luchó mucho contra la depresión y la ansiedad durante toda su vida. Él escribió exactamente sobre sus sentimientos de desesperación y desánimo en Jeremías 15:10. Jeremías experimentó una profunda tristeza y dolor al presenciar la destrucción de Jerusalén y el exilio de su pueblo. A través de esa destrucción, Jeremías cuestionó la fidelidad de Dios y expresó un sentimiento de abandono que también puede asociarse con la depresión en Jeremías 15:18. Jeremías expresó un profundo sentimiento de desesperación y el deseo de no haber nacido nunca. Síntomas comunes de la depresión. Jeremías 20, 14, 18. A él se le conoce como el profeta llorón, sí, por eso. Todos los discursos que él daba eran tristes. Dios le había encomendado llevar su mensaje a la gente, pero como nadie le hacía caso, él vivía solo. Si se entiende que no tenía familia. Además, era pobre y rechazado por los demás. Es un ejemplo de fe y fortaleza. Él tuvo muchos momentos de angustia. Job maldijo el día de su nacimiento y se preguntó la razón de su existencia en Jeremías 20, 14, 18. ¿Cuántas veces tú y yo nos hemos preguntado la razón de nuestra existencia? ¿Por qué estoy vivo? ¿Qué hago aquí? ¿Por qué esto no acaba? ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué tanta maldad? ¿Por qué tanta destrucción? Sin embargo, maldigo el día en que nací. ¿Por qué habré nacido? Mi vida entera se llena de dificultades, de dolor, de vergüenza, de amargura, de sufrimientos, de desesperación, de ansiedad. El Señor le dio a Jeremías mensaje que Israel no quería escuchar. Jeremías fue un gran profeta y el pueblo de Israel no quería escuchar. Él fue encarcelado, golpeado y puesto en un pozo fangoso debido a sus palabras. Estos no son eventos por los que nadie se regocijaría. Y solo podemos imaginar la desesperación que sintió ese profeta. ¿Cuántas veces Dios a ti te ha dicho, habla de mi palabra? ¿Y cuántas veces las personas te han ignorado? Te han dicho loco, loca, por proclamar la palabra de Dios. Y uno se siente en ese profundo dolor como que, Señor, tú me estás diciendo que diga tal cosa, pero mira cómo tu pueblo actúa, mira cómo tu pueblo te rechaza, mira cómo tu pueblo me ataca. Dentro de la misma iglesia,
Sucede a cada momento. Y dicen, no, porque tú no eres sacerdote, porque tú no perteneces a este grupo, porque tú no perteneces a esta posición, tú no eres nadie y nosotros no vamos a escucharte. Porque tú no tienes este nivel de educación que fulano tiene, porque tú no tienes este nivel económico que fulano tiene, yo a ti no te voy a escuchar. ¡Wow! ¿Eso te ha pasado? Porque a mí se me ha pasado también. En Juan 5:4 nos dice, Dios le aseguró a Jeremías que Él lo salvaría y lo libraría. Y estas promesas son para todos nosotros también. No te quedes callado. Aunque el mundo quiera callarte, no te quedes callado. Sigue hablando de Dios. Sigue hacia adelante como Jeremías. Dios no te va a abandonar nunca. Judas. Así como Judas arrojó el dinero al templo y se fue, luego se fue y se ahorcó. Mateo 27:5. Judas, otro personaje bíblico que sufrió de depresión y llegó a suicidarse, fue Judas. En Mateo 27:3-5 dice que su remordimiento fue tan grande que no pudo lidiar con más dolor y terminó con su vida. A menudo la depresión es tan grande que está ligada con esos sentimientos que desesperan, que impiden que la persona vea otra salida a su dolor. En el caso de Judas, en lugar de buscar el perdón, en lugar de enmendar sus acciones, no consideró otra opción además de la muerte. Y es muy doloroso porque en este tiempo hay muchos jóvenes, muchos hombres y mujeres que llegan ahí. Incluso artistas, actores, que se ve una vida feliz, aparente, y termina tomando el camino incorrecto. Judas fue el tesorero del ministerio de Jesús. Él se quedó con la caja del dinero y distribuyó los fondos entre los pobres según fueran necesarios. En la palabra nos dice que él mismo tomaba el dinero cuando quería porque no era ladrón. Juan 12:6. La codicia podría haber sido su motivación para vender a Jesús, debido a que nunca se comprometió verdaderamente con Cristo. El diablo tuvo la oportunidad de entrar en él y llevarlo a la traición. Muchas veces nosotros, consciente e inconscientemente, somos llevados a la traición. O somos traicionados por un amigo, por alguien cercano, por un familiar, que nos lleva a esa profunda depresión. Pero esa es la decisión equivocada a la depresión, que tantas personas toman como salida. Yo tomé una decisión así como salida. Y yo sentí el profundo amor de Dios que dijo, no te quites la vida que yo te la di. Dios es un Dios de la esperanza y el suicidio nunca resuelve absolutamente nada. Muchas personas les molesta que se hable de eso, pero es una realidad que la que todos estamos viviendo. Si las personas nos nacen de nuevo, nos condenamos a nosotros mismos en un infierno eterno. Estamos condenando nuestra alma. Lamentablemente, muchos de nosotros los cristianos a veces se quitan la vida y van a estar con el Señor al morir, pero dejan un desastre para sus familiares, pensando que eso va a ser una solución para que su familia se libere, que va a ser una solución para las deudas. Pero no, sin darnos cuenta, con eso, sin querer, condenamos a nuestras familias,
porque le estamos poniendo más sufrimiento a ellos también. El suicidio es un acto egoísta y nunca es el mejor remedio para la depresión. Ahora mismo hay muchas personas que son terapeutas, que son psicólogas. Muchas veces podemos manejar la depresión con medicamentos. No está mal tomar medicamentos, pero hay que buscar psiquiatras y psicólogos que recomienden los mejores medicamentos que no te convierten en un zombie, sino que te ayuden a levantarte. Es bueno buscar ayuda. No tengas miedo de hablar, no tengas miedo de buscar ayuda. No tengas miedo de decir cómo te sientes. Tú no estás caminando sola, tú no estás caminando solo. Óyeme, yo creo que si Judas se hubiese arrepentido y hubiese ido donde los discípulos, así como hubiese ido donde los discípulos, y se dicho, yo pido perdón, porque yo entregué a Dios, yo entregué a Jesús. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos entregado a Jesús? Con nuestro actuar, con nuestras acciones, con nuestra boca, con nuestros pensamientos. Si Él hubiese vuelto junto con los discípulos, yo sé que los discípulos lo hubiesen perdonado y Judas hubiera sanado. Pero Él eligió el camino más fácil, pensando que iba a ser el más fácil, pero en cambio Él estaba condenando su alma. Porque entró en una depresión muy grande, por la culpa que él sentía. Muchos de nosotros nos sentimos culpables por cualquier decisión que hayamos tomado. Y nos culpamos a nosotros mismos. Y nos cuesta como humanos perdonarnos a nosotros mismos. Nos cuesta más que perdonar al otro. Muchas veces se nos hace tan fácil perdonar al otro y amar al otro. Pero nos cuesta tanto perdonarnos a nosotros mismos. Nos cuesta tanto amarnos a nosotros mismos. Y el único que puede sanar eso es Dios. Él es el único que nos puede salvar. El único que nos puede sanar nuestro corazón. También tenemos a Ana. Ana, en la época en la que ella estaba, gran personaje de la historia, las mujeres que no podían tener hijos eran despreciadas y tratadas como ciudadanas de segunda clase. Ana no podía tener hijos y esto la llevó a una tristeza y profunda depresión. Que su esposo notó el cambio en el estado de ánimo de ella. ¿Cuántas Anas sabemos? ¿Cuántas Anas no hay de que quieren ser madres y no han podido ser madres? Y eso la lleva a una profunda depresión, una profunda tristeza. Y por más que tratan, lo pierden y lo vuelven a perder. O no pueden ni siquiera llegar a tenerlos. Cuando su esposo notó en Ana esa profunda tristeza, esa depresión, él le preguntó, ¿por qué lloras, Ana? ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás desanimada? ¿Solo por no tener hijos? Y el esposo le dijo, ¿me tienes a mí? ¿Acaso no es mejor que tener 10 hijos? Está en 1 Samuel 1:8. ¿Cuántos matrimonios han fracasado, se han destruido? Porque uno de los dos no puede concebir. En vez de ellos refugiar su amor en Dios y decir, ok, vamos a adoptar, ¿cuántos niños no necesitan amor en el mundo? A lo mejor Dios quiere eso para los dos. Pero en cambio, destruyen un matrimonio. Se inundan en esa depresión tan profunda que no nos deja pensar, que nos quita el hambre, nos quita el sueño.
Pero Dios te dice a ti, así como el esposo le dijo a Ana, me tienes a mí. ¿Acaso no es mejor que tener 10 hijos? Piensa que es Dios que te lo está diciendo a ti. Me tienes a mí. Déjate guiar por Dios. Deja que Él sane tu corazón. Deja que Él sane tu alma. Puede que Dios no ha querido que tú concibas por alguna razón. Puede que Él quiere que tú adoptes. ¿Cuántos niños necesitados de una familia que fueron abandonados? ¿Cuántos niños que están siendo abusados en casas de acogidas y no encuentran familia? Quizás Dios quiere que tú puedas tomar uno de esos niños y lo hagas tuyos. Así como San José, el esposo de María. Él adoptó a Jesús. Jesús no era su hijo propio, pero lo adoptó y lo amó y lo protegió y lo cuidó. Dios dice, me tienes a mí. Me tienes a mí. Pedro. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús había dicho. Antes que el gallo cante, me repudiarás 3 veces, o sea, me negarás 3 veces. Y salió fuera y lloró amargamente. Mateo 26, 75. Ese gran dolor que le causó a Pedro es evidente con el arrepentimiento que sollozamente lloró, que sintió. ¿Cómo podría su maestro perdonarlo a él después de haberlo negado 3 veces? La negación jugó con su mente hasta después de ver a Jesús resucitado. Jesús, en su gran misericordia, perdonó a Pedro. Pero para que Pedro supiera que tenía que oírlo de boca de Jesús. Aunque la escritura del Nuevo Testamento habla muy poco sobre los 2 personajes que también sufrieron ansiedad y depresión, también hay muchos personajes, hay muchísimos personajes que, así como Pedro, que hemos negado a Dios una y otra vez en nuestra vida, con nuestras acciones, con nuestras palabras, con nuestra manera de comportarnos, con nuestra manera de tratar al otro. Pero Dios, en su gran misericordia, lo perdonó. Y Dios, con su gran misericordia, quiere perdonarte a ti también. Libérate. Siente esa sanación de Dios en tu vida. No tengas miedo. Si tú te arrepientes de corazón, ya eres libre, porque Dios escuchó tu clamor. Otro personaje, Juan el Bautista. Cuando Juan, que estaba en la cárcel, se enteró de las hazañas del Mesías, envió a sus discípulos a preguntarle, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Mateo 11, 2, 3. Juan fue un gran predicador, bien apasionado, que siempre se mantuvo firme contra los gobernantes religiosos que cuestionaban su autoridad y su palabra. Juan creció mucho en conocimiento de la Escritura acerca de lo que procedió. Pero cuando él fue arrestado y tuvo que pasar meses en una prisión sucia y solitaria, el diablo atacó su mente. Se preguntó si había llevado a la gente al lugar equivocado. ¿Cuántas veces
nosotros como Juan entramos en una profunda depresión y el mal ataca nuestra mente y nos hace dudar una y otra vez. ¿He sido yo la causante de que alguien saliera de la iglesia? ¿He sido yo la causante de algún dolor hacia alguien? Cuando no es cierto, pero el mal lo pone ahí porque te hace dudar. Y Jesús respondió a los discípulos de Juan, señalando los milagros que hizo. Las palabras de Cristo revelaron su cumplimiento de la profecía y le habrían asegurado a Juan la identidad del Salvador. La palabra, la Biblia, la Escritura es la receta para la depresión y la duda. Créanme, por experiencia propia. Al entrar profundamente en las palabras, eso va sanando y purificando cada parte de tu alma. No tengas miedo en leer la Biblia. Ahí puedes encontrar muchas respuestas de amor y perdón y gran misericordia de Dios. Dos grandes personajes en el Nuevo Testamento que también sufrieron depresión y ansiedad, pero que no hay tanto, o sea, no se habla de eso. Se menciona 2 o 3 cositas, pero no se profundiza tanto, que es sobre la Virgen María y San José. ¿Tú crees que ellos no sufrieron depresión y ansiedad? Claro que sí. O sea, María fue al principio fue rechazada por San José. ¿Cuántas veces tú no te has sentido rechazado por alguien a quien tú amas? ¿Cómo se habría sentido ella cuando se sintió ese repudio en silencio? O sea, muchas veces, aunque las personas no se den cuenta, aunque tú hagas el silencio, o como dicen por ahí, el hielo, o ghosting, que es como el fantasma que te desapareces de la nada. Eso duele. Y eso le dolió mucho a María. Pero no se habla de eso. María sintió rechazo de la persona que amaba. También, al enterarse de que ella estaba embarazada, como Jesús era justo y no quería denunciarla públicamente, resolvió abandonarla en secreto, en Mateo 1:19. Aunque él lo hizo en el secreto, créelo que María pudo haber sentido ese rechazo. Porque aunque tú lo digas en secreto, siempre hay alguna acción tuya que delata ese rechazo. Abandonar en secreto lo pasan muchas familias en estos tiempos, pero muchas familias que no hablan, no se comunican, se abandonan uno al otro y están juntos, no solamente por los hijos. En una relación que duran años y años, sin hablarse, sin amarse, y los dos en silencio, abandonados en el silencio. Eso pasa, en las mejores familias pasa. Y en vez de tratar de resolver el problema, se encierran en sí mismos con su propio ego. Pero al final, José se llenó del Espíritu Santo cuando el ángel le dijo que no tuviera miedo y quisiera a María como a su esposa. Cuando tú como pareja entregas tus dudas y tus miedos y te abres en corazón y en mente a hablar con la persona, se pueden resolver muchas cosas. La comunicación es la base de todo.
porque ahí es que se resuelven muchísimos malos entendidos, porque la gente cree o piensa, no, nadie lee la mente. Una persona no puede saber qué siente tu corazón o qué siente tu mente. La esposa molesta y no le dice al esposo cómo se siente. El esposo no puede leer tu mente. Dile, me siento así, así, así. Y viceversa. Ahí se sufrió depresión y ansiedad. María sufrió depresión y José sufrió ansiedad en ese momento, aunque no lo digan en la Biblia. Pero imagínate tú, ¿cómo te sentirías? También con María y José. Ellos, con una ansiedad, huyeron. Lucas 2:1-4. Los dos huyeron para salvar al niño y no lo mataran. Ellos fueron perseguidos, ellos huyeron, salieron corriendo de su pueblo, de su casa. Y en esa huida ellos sufrieron depresión y ansiedad también. Pero estaban en paz porque estaban con Dios. En Lucas 2:5, ¿cómo una madre se sentiría? ¿Cómo un padre se sentiría si tu hijo naciera fuera de los lujos, en un pesebre lleno de animales, de suciedad? ¿Tú crees que ellos les dolió? Ellos les dolió ver al Hijo, al Dios vivo, Hijo, ahí, nacer en un pesebre. ¿Tú crees que eso no le dolió a ellos? ¿Tú crees que ellos no sintieron tristeza en ese momento? En Mateo 2:13-15, el niño se les pierde y andaban ansiosos buscándolos. ¿Cuántos padres y madres ahora mismo están ansiosos y depresivos porque su niño se le fue arrebatado, porque su niño está perdido? ¿Cuántos niños en el mundo fueron arrebatados de sus padres? ¿Cuántos niños se han perdido? ¿Cuántos jóvenes perdidos en este mundo? ¿Cómo María y José se sintieron? Y lo dice, y andaban ansiosos buscándolo, porque el niño se le perdió. En Lucas 2:35 dice, a María que una espada traspasará su alma, que ella lo vivió. La espada traspasó su alma cuando ella vio a su hijo morir en la cruz. María perdió a José y se quedó con Jesús, pero María vio a su hijo maltratado, herido, golpeado, escupido, humillado y clavado en una cruz frente a sus ojos. Y ella no pudo hacer nada, simplemente caminar a su lado. Yo me puedo imaginar cuánto dolor, cuánto estrés, cuánta ansiedad, cuánta depresión tuvieron ellos. Tuve esa madre, ese padre. ¿Cuántos padres y madres en este tiempo pueden sentir ese dolor tan profundo por sus hijos? Porque sus hijos están perdidos. Puede que no estén perdidos físicamente, pero están perdidos en el mundo. Su alma está perdida. ¿Cuántos padres sufriendo porque su hijo ha muerto? Que su alma ha muerto, se ha perdido, está encarcelado. Aunque se hable poco en la Biblia sobre eso, ahí uno puede ver el dolor y la ansiedad
y la depresión de unos padres por sus hijos. Y uno de los grandes personajes, el personal principal, Jesús. Jesús no sufrió de una ansiedad o una depresión así como nosotros lo sufrimos, pero lo sufrió. En Mateo 26:37 dice: tomó Jesús consigo a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Jesús se entristeció, Jesús se angustió. Sí, Jesús conoció los sentimientos de depresión y de ansiedad. Él era Dios, pero estaba encerrado dentro de su cuerpo humano, con una mente que sentía las mismas cosas que nosotros. Su lucha en el huerto de Getsemaní fue mental y emocional. Su carne clamaba por otra forma de salvar a la humanidad. Jesús sudó sangre. Muchas veces cuando estamos en una depresión, una ansiedad demasiado profunda, se refleja en el cuerpo. Jesús sudó sangre. Los ángeles vinieron y ministraron a Cristo en forma que le recordaron al Espíritu Santo que vivía dentro de él. Lucas 22:43. Su espíritu venció y nos dejó ese gran ejemplo. Siempre somos fortalecidos en Dios, en el Espíritu Santo, en la Biblia. Si nosotros volvemos a Dios, a Él, en lugar de ceder a la depresión y la desesperación, nuestra vida cambiaría totalmente. ¿Cuántos se identifican con Jesús? Jesús fue humillado, maltratado, escupido, golpeado. Él sabía lo que pasaría con él. Sus amigos lo abandonaron, lo negaron, lo vendieron. Jesús sufrió también. A él le dolió. Humanamente a Jesús le dolió. Pero el Espíritu Santo estaba con él. Los ángeles estaban con él. Cuando nosotros estemos sintiendo esa profunda desesperación, esa profunda tristeza, créelo. Dios existe. Pide al Espíritu Santo, pide a los ángeles que te acompañen, que te den la fortaleza, que te den el coraje y la valentía, que te llenen de amor y de paz. Que pase lo que pase en tu vida, que aunque lo pierdas todo y aunque mueras crucificado en una cruz, tu alma sea salvada, sin guardar rencor a nadie, amando y perdonando. Desde niña yo siempre he sentido eso dentro de mí. Cuando me he sentido muy molesta con alguien, siempre escucho: nunca dejes de amar y de perdonar. Dentro de mi corazón lo escucho. Y es difícil cuando te traiciona tu propia familia, es difícil cuando te abandona tu propia familia, tus amistades, cuando te escupen, cuando sufres violencia doméstica. Es muy doloroso. Pero Dios dice: nunca dejes de amar ni de perdonar. El cuerpo es solo cuerpo, pero tu alma es eterna y tu alma es la que va al cielo. Recuerda siempre, tú que me estás escuchando,
que tú no estás sola, tú no estás solo. Recuerda siempre, tú que me estás escuchando, que Dios te creó a su imagen y semejanza. Recuerda siempre que tú eres un soplo de aliento, de vida de Dios. Que tú eres su hija, que tú eres su hijo, tú eres su familia, tú eres parte de la familia de Dios. No es que te conviertas en dioses, porque eso llega a la arrogancia y al ego. Es que te des cuenta cuánto tú vales para Dios. Que no importa cuántas veces te pisoteen, te escupan en la cara, te tiren en el piso. No importa cuántas veces personas vengan y te maldigan, te vendan, te humillen, te critiquen, te juzguen, te maltraten. Sea de donde sea, venga de donde venga. Siempre ten presente dentro de tu corazón que tú eres una hija, eres un hijo mimado de Dios. Siempre serás su niña, siempre serás su niño. La palabra dice que tu padre y tu madre te abandonen, yo no te abandonaré. Dios nunca nos abandona. Somos nosotros que los abandonamos a Él cuando dejamos que el mal inunde nuestra mente, nuestro ser, nuestro cuerpo, nuestra alma. Dios quiere hoy que vuelvas a Él, que volvamos a la fuente de vida, a la fuente de amor. Él quiere sanar tu corazón, Él quiere sanar tus heridas. Ve a lo profundo de tu corazón y haz una amistad con Dios. No estás loca si estás hablando sola, no. Tú estás hablando con Dios, Él te escucha. Pide al Espíritu Santo que te llene de todo tu ser, que el Espíritu Santo ilumine cada célula, cada órgano, cada hueso, cada partícula, cada pedacito de ti. Que lo llene de la luz divina del Espíritu Santo. Esa luz de Dios, esa luz que tú eres. Y que el mundo ha querido apagar. No permitas que te apaguen la luz. Nadie puede apagar tu luz. Nadie. Dios te ama incondicionalmente, que envió a su único hijo para que muriera y tú pudieras tener vida eterna. Todos nuestros pecados, toda nuestra maldad, nuestro egoísmo, nuestra envidia, nuestro ego, muere en la cruz con Jesús. Pero nosotros no lo estamos creyendo. Tenemos que creerlo y reaccionar de una vez. Y ver y entender y sentir que somos parte de la familia de Dios. Que puede haber muchas cosas en la vida, pero nada, nunca nos apartará del amor de Dios. Nada ni nadie nos va a apartar del amor que Dios tiene por ti, por mí, por todo el mundo, o sea, por tu familia. Dios perdona, sana y libera. Volvamos a la fuente. Dale like, comparte, suscríbete, dale a la campanita y ayuda a expandir estas palabras. Comparte el video, porque puede que tú no estés sufriendo de depresión o ansiedad, pero puede que alguien muy cercano a ti sí lo esté sufriendo y tú ni cuenta te hayas dado. Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de orden. Dios te ama. Recuérdalo siempre, Dios te ama y Él nunca dejará de amarte. Nunca dejará de amarte. Créelo. Es hora de amar más a Dios para que te puedas amar más a ti mismo, porque cuando más tú conoces de Dios, más te conoces a ti. Eso es algo que muy poco sabemos.
nosotros no nos conocemos realmente. Y te lo digo por experiencia propia. Cuando yo más conocía de Dios, más me conocía a mí misma, más me encontraba conmigo misma. Porque en el infinito amor y la infinita misericordia de Dios me ha hecho ver que yo soy parte de su familia. Y que todo lo que vivo, todo lo que he pasado, todas mis depresiones, ansiedades, pensamientos suicidas, porque lo he tenido, Dios ha estado conmigo. Él no me ha abandonado nunca. Y cuando más busco de Él, cuando más me enamoro de Él, más me conozco y me enamoro de mí misma. Dios dice, ama a Dios sobre todas las cosas, ama a tu hermano como a ti mismo. Pero, ¿cómo nos estamos amando nosotros mismos? ¿Cómo te estás amando tú? La depresión y la ansiedad no es amor propio, es rechazo que sentimos, un rechazo que nosotros mismos no estamos sintiendo, un rechazo de nuestra alma. Es tiempo de aprender a amarnos a nosotros mismos, pero de la única forma que tú puedes hacerlo es amando a Dios primero, porque cuando tú lo descubres a Él, te descubres a ti. Dios te ama. Nunca, nunca lo olvides cuánto amor Dios te tiene. Bendiciones.